Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Nosotros hablamos de verdaderos apóstoles porque para entonces en el capítulo 2 de Corintios 11 se habla de falsos apóstoles. En el capítulo 11 Pablo se está presentando él mismo a la iglesia que él fundó. De hecho, también empieza en el capítulo 10. Porque es la iglesia que él había establecido. Él viene para que le conozcan otra vez, para que confíen en él otra vez. Y hoy vemos este capítulo, el capítulo 11. Y hasta cierto grado, nosotros vemos cómo Pablo está poniendo nuevamente, derramando sus emociones en esta carta. Esta carta no es meramente una enseñanza. Está realmente representando sus verdaderos y más profundos sentimientos. Y él quiere decir, por favor, confíen en mí. Ustedes me conocen. E inclusive sigan mi ejemplo, imítenme. Ese es el corazón de Pablo, ese es el corazón de un verdadero apóstol. El título que le damos a este capítulo hoy es Iglesia, ustedes tienen que ver el corazón del verdadero apóstol. Todos nosotros tenemos que ver este verdadero corazón del apóstol. Cuando yo veo este capítulo, puedo verlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es desde el punto de vista de la iglesia, especialmente cuando representa a la audiencia que está escuchando. En el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ¿por qué es que la iglesia de Corinto, por qué es que no podían discernir a los verdaderos apóstoles de los falsos apóstoles? Es debido a los valores que ellos tenían. Si usted valora el poder y la habilidad, la forma en que la gente habla, y bien, entonces si ven que los apóstoles tienen que tener una gran forma de hablar y un gran estatus, entonces van a fallar en discernir quién es un verdadero apóstol. Porque inclusive apóstoles falsos pueden tener una forma de hablar muy elocuente. Y tenían, nos dice la Escritura, una identidad falsa. Y estos falsos apóstoles tenían también su carisma, tenían un don para hablar, don de oratoria. Así que si la iglesia de Corintios, como ellos valoran esto, entonces ellos no son capaces de discernir entre lo que es un apóstol verdadero y un apóstol falso. Y la otra perspectiva es, como iglesia, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos nosotros el corazón de un verdadero apóstol? ¿Tenemos nosotros la perspectiva del apóstol Pablo? Veamos los versículos del 1 al 6. Los verdaderos apóstoles se aferran a la santidad. Primer versículo. Ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme. Esta es una forma muy educada de decir, espero que ustedes me soporten esta locura. Lo que Pablo está diciendo es, quizás lo que yo estoy diciendo parece loco para algunos, pero por favor, tolérenme. Y nosotros vemos aquí el corazón de Pablo. Eso que se llama locura es en realidad esos sentimientos que él tiene. Y puede haber un poco de
enojo también. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes han visto mi celo en las cartas anteriores, han visto mi enojo. Porque yo espero presentarlos a ustedes ante Cristo como una virgen pura. Pero su corazón se ha desviado. Versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El corazón de Pablo tiene ese temor de que la iglesia se desvíe de la sincera y pura fidelidad a Cristo. Y cuando él ve cómo la iglesia de Corinto va paso a paso hacia los valores del mundo, siguiendo los valores del mundo, y que es la misma forma en que Eva fue engañada por el enemigo. La serpiente, ¿cómo fue que engañó a Eva? Fue a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento, esos misterios que eran supuestamente beneficios para ellos. Y después de comer del fruto de ese árbol, era que ellos podían ser como Dios, que ellos podían distinguir entre el bien y el mal. Y que podían obtener ciertos conocimientos que no eran de este mundo y que eran para su beneficio. Así es como la serpiente engañó a Eva cuando ella escuchó esto. Y Pablo tiene temor de que la gente de Corinto, los creyentes de Corinto, también con el anhelo, la lascivia de los ojos, que con esa locura ellos abandonen la sinceridad y la fidelidad. Y este era el problema, eso era lo que sentía el apóstol. Y un verdadero apóstol, eso es lo que siente. Él quiere que la iglesia tenga esa sinceridad y esa fidelidad a Cristo. Y porque la serpiente les tentó de esa forma. Vamos, tenemos que esparcir este conocimiento que va a ser para beneficio de ustedes. Y esos falsos apóstoles estaban haciendo lo mismo, engañándolos. Y porque al final entonces van a llegar a ser derrotados. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que es el que habéis aceptado, bien lo toleras. En el original griego, esto es un sarcasmo. Ustedes bien lo toleran de forma muy fácil. Pablo está celoso y entonces viene y usa este sarcasmo. ¿Cómo es que ustedes han perdido su pureza, su sinceridad, su fidelidad? Los apóstoles falsos con su oratoria y con su carisma vienen ante ustedes. Y ustedes los toleran, pero ellos están compartiendo un Cristo, un Jesús diferente, un evangelio diferente. Y en el contexto de ese tiempo, ese otro evangelio se refiere a
Es un evangelio que se ha diluido. Se dicen, nosotros tenemos que aferrarnos a la ley de Moisés. Nosotros tenemos que aferrarnos a la legalidad. Cuando Jesús vino, Él puso de lado la obra del enemigo. Él terminó la obra del enemigo. Le puso un final a la obra del enemigo. Pero los apóstoles falsos gradualmente desarrollaron una voz que decía, ¡wow! Jesús quizás realmente no existió. Quizás era solamente una sombra o solamente algo que pertenece al misticismo. Y había algunas enseñanzas que motivaban a la gente para que solamente le dieran rienda suelta a la lujuria y a la carne, porque decían que la carne estaba separada del espíritu. Y esto es también lo que ellos llaman otro Jesucristo, otro evangelio. Pero el verdadero evangelio es sinceridad y fidelidad y pureza. Y entonces, con ese engaño, ellos creían que sabían cosas que los demás no sabían. O es que otros anhelan el estatus, la fama de estos falsos apóstoles, que es cuando obtienen un conocimiento. Cuando yo obtengo ese conocimiento, yo también voy a tener ese estatus. Y en el camino están perdiendo la sinceridad y la pureza y la fidelidad. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo les está motivando para que no pierdan la sinceridad y la fidelidad que tenían al principio. Y esto es también un recordatorio para nosotros. ¿La iglesia de Corinto era una iglesia de Dios? Claro que sí, pertenecía a Dios. Fue establecida con la verdad del Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Ellos anhelaban los dones espirituales y también anhelaban conocimiento y verdad. Pero inclusive una iglesia piadosa puede gradualmente perder su sinceridad y su pureza. Y entonces por eso es que Pablo tiene que recordarles. Y creo que esto es un muy buen recordatorio para mí también. Especialmente para ahora que acabamos de pasar el bautismo en la playa. Porque hay muchos hermanos y hermanas que escogieron ser bautizados poco después de haber recibido a Cristo. Y en el bautismo yo escuché muchos testimonios. El bautismo en la playa. Que Dios ha sido muy fiel y les ha liberado, les ha transformado. Y entonces querían ser bautizados. Y así que en el bautismo nosotros vimos muchos de esos frutos frescos. Esa sinceridad, esa pureza. Y cuando nosotros reflexionamos acerca de nosotros, comparado con cuando nosotros fuimos bautizados, ¿nosotros nos aferramos a esa sinceridad, a esa fidelidad o nos hemos extraviado? Yo recuerdo que cuando yo fui bautizado y que después de eso tomé la comunión, el pan y el vino, la comunión. Yo recuerdo que por la primera mitad del año, cuando yo vine a la iglesia, yo no tomaba parte de la comunión, de la Santa Cena, porque la gente decía, si usted ha sido bautizado, por favor, usted puede seguir adelante y tomar la comunión con nosotros, la Santa Cena. Y yo me preguntaba, ¿de qué se trata la Santa Cena? ¿De qué se trata la comunión? ¿Cuál es el sabor del pan y del vino? Yo estaba muy curioso.
Y yo recuerdo que en el 2005, en mayo, el 21 de mayo de 2000, que fue la primera vez que yo pude tomar parte de la Santa Cena. Yo tomé la copa y el pan y las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Yo estaba tan agradecido y yo podía sentir. Y yo pude recibir el don del perdón. Y yo sabía que esto era del corazón puro. Y ahora cuando yo tomo la comunión, como he participado tanto de la comunión, de la Santa Cena, ¿soy yo tocado, conmovido, como fui conmovido la primera vez? E inclusive hoy yo guío a otros para que tomen la comunión, la Santa Cena. Pero yo me pregunto, ¿está mi corazón totalmente en ello? ¿O ya no soy tan sincero y ya no tengo esa sincera fidelidad a Cristo como al principio? Aquí Dios nos está recordando, Pablo nos está recordando. Tenemos que aferrarnos a esa sincera fidelidad a Cristo, a ese corazón, para mantenernos santos y como una virgen pura, para presentarnos así ante Cristo. Nosotros tenemos que saber que somos personas que hemos recibido la gracia del Señor, y este es el recordatorio que Pablo le está dando a la iglesia. Y esta sinceridad y esta fidelidad a Cristo también puede ser aplicada a los estudiantes de la escuela bíblica. Mientras nuestro anhelo aumenta o decrece, desde que nosotros vinimos a la escuela bíblica, es bueno que pensemos y reflexionemos en eso. Y como levitas también, ¿continuamos nosotros sirviendo al Señor con un corazón puro? El segundo párrafo es del versículo 7 al 15. El verdadero apóstol escoge humillarse a sí mismos y se comprometen con la iglesia en amor. Versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Él hace esta pregunta. Pablo, de verdad que él escogió humillarse. Y él pregunta, ¿y yo he pecado por esto? Porque Pablo está enfrentando la acusación que la iglesia le está haciendo en ese momento. En el pasado, cuando hemos estudiado, meditado en 1 Corintios y 2 Corintios, y cuando vemos que Pablo ha estado enfrentando sufrimientos, acusación, persecución, cuando Pablo dice, que quería ir a la iglesia de Corinto, pero después no podía, y entonces decían, es que Pablo, usted no se puede confiar. Había una razón por la cual Pablo no puede ir, pero la iglesia lo está acusando por ello, y además también le acusa por sus enseñanzas, e incluso le acusan a Pablo y cuestionan su identidad como un verdadero apóstol. Así que Pablo pregunta, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Y viene el versículo 8 y 9. ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirme a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ellos fueron los que suplieron lo que yo necesitaba. ¿Y por qué es que yo hice eso? Dice el apóstol Pablo. Versículo 10.
por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Él sabía en su corazón que él ama a la iglesia de Corinto. Cuando esta iglesia empezó a hacerse rica, dice, y aun cuando yo estaba en necesidad, yo no quise pedir a ustedes que me suplieran. En lugar de eso, él prefería que le fuera suplido por medio de otras iglesias, porque él les ama mucho. Y él estaba también comprometido con la región de Acaya. Yo no quiero que ustedes tengan ningún tipo de malinterpretación. Así que él se negó a recibir aquello que de manera justa él podía recibir. ¿Y el por qué? Dice en el versículo 11. ¿Por qué? Porque no les amo. Dios lo sabe. Pablo claramente sabe lo que está haciendo. Él se comprometió a sí mismo por la iglesia en amor. Y el versículo 12 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El versículo del 15 al 16 dice, yo no quiero ser una carga para ustedes. Y Dios lo sabe. Este es el corazón de Pablo. Pero hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros respondemos a esto? Si yo me imagino, por ejemplo, que yo soy Pablo y la iglesia que yo he establecido, o los discípulos que yo he establecido, o los miembros de célula que he establecido, y yo quiero realmente que reciban beneficios. Yo no lo estoy haciendo por responsabilidad o por estatus, no para ser respetado o honrado. Yo lo hago de manera pura para que ellos sean exitosos. Pero si sucede que después ellos me devuelven esto con acusaciones, y ese es su marco mental, yo sé que yo, conociéndome a mí mismo, sinceramente me cortaría toda relación con ellos. ¿Sería yo como Pablo? ¿Escribiría yo un mensaje así de largo a ellos? Yo realmente miro la vida de Pablo, como él estaba realmente comprometido con la iglesia de Corinto, y él no se rendía, él persistía, él profundamente creía en ello. Hoy ellos han creído a estos apóstoles falsos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero Pablo sabía que al final iba a ser de acuerdo a lo que las acciones que ellos habían hecho merecían. Cuando enfrentaba todas estas acusaciones, estos rumores, estos falsos testimonios, y toda esta burla y todas esas acusaciones, ¿cómo es que respondía? ¿Cómo responde Pablo? Pablo dice, Dios lo sabe. Y Dios va a responder a estos falsos apóstoles. Pablo voluntariamente se humilló a sí mismo, y así entonces, en amor,
Él podía establecer la iglesia. Él siempre estaba pensando en los beneficios de la iglesia. Los beneficios, las decisiones que él tomaba eran por los beneficios de la iglesia. Y quería minimizar las posibilidades de que cayeran o tropezaran a la iglesia. Y ese es el corazón de Pablo. Y eso es lo que nos quiere decir hoy, que tengamos ese corazón como pastores, como líderes, que tengamos este corazón, este amor puro y sincero por la iglesia. Algunas veces necesitamos ayudar a los débiles en lugar de discutir con ellos. O ver quién es mejor. Y tenemos que responder de una forma humilde. Dios sabe el amor que tenemos por nuestros hermanos y hermanas. Sea tiempo o sea dinero. O algunos líderes de célula que han discipulado a discípulos por más de 10 años. Así podemos ver ese compromiso de Pablo con su iglesia. Tercer párrafo, a partir del versículo 16. De lo que realmente se jacta un verdadero apóstol es de la marca del sufrimiento. Al final, el apóstol Pablo comparte una lista de sus sufrimientos. Otra vez digo, versículo 16, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe en un poquito. Está diciendo cómo es que la gente le mira a él. O sea, finalmente Pablo responde, que nadie me tenga por loco. Y de otra manera, si usted lo hace así, pues recíbame como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Jactarse no es bueno, ¿correcto? Pero aquí Pablo está diciendo que él va a jactarse un poco. O sea, él va a gloriar un poquito. Y es como una razón. Hay una razón para eso. Porque las cosas de las que él se gloria o se jacta son las marcas de su sufrimiento. Sí, entonces hay ocasiones en que está bien jactarse. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que él puede hablar de que se está jactando? Si ustedes siguen a los falsos apóstoles, van a desviarse más y más. Si ponen su fe en un evangelio distinto, se van a desviar más y más. Pero miren cómo Pablo ofreció todo de sí mismo por la iglesia. Así que aunque ustedes me perciban a mí como un loco, aunque ustedes perciban que yo me estoy jactando, gloriando, yo tengo que decir, ¿de qué están hablando? En versículo 20. Pues tolerás si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece o si alguno os da de bofetadas. Porque estos falsos apóstoles estaban manipulando. Pero yo, dice Pablo, yo me glorío de mis debilidades. Yo también entonces voy a jactarme de algo, dice Pablo. ¿De qué se va a jactar? Si ellos se jactan de algo, yo también me voy a jactar. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Versículo 23. Pablo está hablando con una absoluta confianza a la iglesia.
que él es meramente, puramente un siervo de Cristo. ¿Él está familiarizado con la ley? Sí, claro, al igual que los otros. Ellos dicen que conocen a Cristo. Pero dice, yo me encontré personalmente con Cristo cuando su luz me alumbró. Entonces, Pablo se está jactando de... Él no está haciendo una lucha acerca de los dones. O no está tratando de luchar con ellos con oratoria. En lugar de ello, lo que Pablo está diciendo es, yo he trabajado mucho más duro, he estado en prisión más frecuente, he sido maltratado, latigado. Versículo 25, al 26, él da una lista de la forma en que él ha sufrido por Cristo y la gran diferencia entre un verdadero apóstol y un falso apóstol no es acerca de teología o de los dones o de qué bien que habla o de cuánta gente le siga, de qué cantidad de gente le sigue. No. Es acerca del sufrimiento. Él ha sufrido más. Cuando él escribió esto, su ministerio no había cumplido ni 20 años. Pero aquí la lista de sufrimientos sobrepasa 20 formas de haber sufrido. Más de 20 formas en que él ha encontrado o se ha enfrentado con el sufrimiento. Él dice estas cosas dice aquí no está hablando acerca de que yo no pude encontrar una escuela cristiana que me contratara para trabajar. Aquí no está hablando, aquí en la escuela me acosaron. No, aquí está hablando de sufrimientos severos. Ha sido apedreado. Hermanos y hermanas, nosotros debemos de ver cuáles son las cosas de las que Él se jacta, que Él se gloría y que Él hizo por la iglesia, por nosotros. Pablo de esto es que se gloriaba. Y nosotros estamos tan orgullosos de tantas cosas que no son sufrimiento. Y Pablo nos recuerda que de lo que hay que gloriarse de estas cosas. Las marcas del sufrimiento debido a Cristo. Y Dios nos está recordando. ¿Tenemos nosotros estas marcas de sufrimiento en nuestras vidas? Personalmente, yo me niego mucho a esto. Cuando yo estaba en la iglesia como estudiante, cuando yo estaba en la escuela como estudiante, yo quería defender a la iglesia. Cuando nos regañaban, uno quiere protegerse a uno mismo. Uno quiere mantenerse lejos del sufrimiento. Y uno trata de cubrir las cosas diciendo, yo estoy haciendo esto por la iglesia. Pero la verdad detrás de ello es que yo estoy comprometido con este lugar y yo no quiero sufrir. De lo que yo tengo temor realmente es de que yo sufra. Pero Pablo, en lugar de jactarse de lo que no debe, él se jacta del sufrimiento, porque él dice que esta es la marca de un verdadero apóstol, y él no tiene temor de sufrir por Cristo. Y cuando nosotros sufrimos, lo que hacemos rapidito es decir, Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿por qué tú permites que yo pase a través de todo esto?
¿Por qué tengo yo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo yo que hacerle frente a todas estas situaciones? Él está orgulloso de que él puede sufrir por Cristo. Hermanos y hermanas, esta es la vida de un apóstol. Es lo que nosotros verdaderamente tenemos que anhelar. El versículo 29 dice: quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Él no está allí para acusar a la gente de Corinto. Él tiene un anhelo en su corazón. Dice, verdaderamente yo no estoy mintiendo. Yo he experimentado ser perseguido y arrestado. Hermanos y hermanas, nosotros, iglesia, nosotros tenemos que ver el corazón de un verdadero apóstol. Tenemos primero que todo que discernir, no solo por medio de cómo la gente se mira exteriormente, sino por la vida de la gente. Así como cuando estamos en la iglesia. Tenemos que estar realmente agradecidos que Dios ha establecido, ha plantado esta iglesia por medio del pastor Joshua y de Simo, la esposa. Y estamos acercándonos al aniversario. Y yo puedo ver realmente cómo Dios ha escogido a estos dos siervos. Al pastor Joshua y su esposa Simo, Delfina. Dios realmente yo he podido experimentar, al yo recibir estas enseñanzas, mi vida ha sido transformada. Tenemos que ver ese corazón. Y lo más importante, nosotros tenemos que aprender a tener ese corazón de un verdadero apóstol. Todos nosotros podemos aprender de Pablo y ser como Pablo y comprometernos en amor y ser humildes. Y un día vamos a poder gloriarnos, jactarnos en el Señor y decir, Señor, yo no tengo temor de sufrir. Porque ser perseguido por la justicia es la gloria de la iglesia. Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Que el Espíritu Santo continúe ayudándonos. Adoremos a nuestro Señor. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor. Señor, sí, ayúdanos para saber cómo podemos imitar a Pablo. Que vivamos, Señor, para tu gloria y que vivamos como verdaderos apóstoles. Ninguno de los trofeos se iguala a la gracia que yo tengo al estar en ti. En Cristo solamente yo me glorío, porque es solo por su gracia que yo he sido redimido. Y ahora yo no busco ningún otro honor. Solamente quiero conocerle a Él más y contar
mis ganancias como pérdidas, por la gloria del Señor. En Cristo solamente yo pongo mi confianza y yo encuentro mi gloria solamente en el poder de la cruz. En cada victoria yo voy a decir: mi fuente de fuerza, mi fuente de esperanza es Cristo, solamente Cristo. Y es solo en Cristo que yo encuentro gloria, solo en el poder de la cruz. En cada victoria, esto me va a llevar a decir: mi fuente de fuerza, mi fuente de esperanza es Cristo, solamente Cristo. En Cristo solamente me gloriaré. He sido bendecido más allá de toda medida. Por su fuerza yo puedo vencer. Y yo puedo parar de contar éxito como si fueran diamantes, porque todos esos trofeos no se igualan a la gracia en la cual yo puedo mantenerme firme. Señor Jesús, te damos gracias. Tú nos has dado el Evangelio de forma gratuita y te damos gracias. Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Agrúpense en parejas, en grupos de 2. Oren e intercedan unos por otros para que continuemos estando aferrados al Evangelio. Oremos unos por otros y también oremos por nuestras iglesias afiliadas, iglesias hijas, porque hay lugares de las iglesias afiliadas en donde el Evangelio es restringido debido a los últimos tiempos. ¿Cómo es que el enemigo viene y ataca a la iglesia? Viene y hace que cuando el pastor comete un pecado de inmoralidad sexual, entonces la iglesia es destruida.
si el apóstol o el profeta o el maestro tiene una aventura, entonces una aventura extramatrimonial, entonces toda la iglesia sufre. Así que oremos para aferrarnos a la santidad, a la verdad, y que los pastores se aferren a la fidelidad y que ellos se amen unos a otros. Las parejas de pastores que se amen unos a otros en el matrimonio para que sean protegidos. Sus iglesias, ellos primeramente y sus iglesias. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos aferramos a la verdad, algo muy importante que nosotros tenemos que tener es escuchar. Porque es que Pablo está tan anhelante de decir lo que dice aquí a la iglesia de Corinto. Y es porque Pablo ha prometido, porque Pablo les ha despojado para un esposo
esposo, y ese es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Pero nosotros nos hemos apartado. Y cuando el líder de célula ve que si usted se está apartando, ellos tienen ese anhelo de decirles que regresen. Les advierten. Pero ¿y entonces cómo lo recibimos? Nos sentimos rechazados, rechazamos la corrección. Y cuando el líder de célula nos quiere podar, pensamos, son muy duros, son muy rudos. ¿Puede usted aceptarlo? ¿Puede usted mirar el anhelo del líder de célula? ¿Puede usted ver el corazón? Pongamos nuestra mano en nuestro corazón para poder tener ese corazón que puede mirar y escuchar, y que cuando somos pastoreados, que cuando el líder de célula nos dice algo que es duro y que puede herir, que podamos venir ante el Señor y podamos orar para que el Señor nos ayude, para que nos dé un corazón humilde y oídos que escuchan, para que seamos capaces de escuchar lo que el líder de célula nos dice, para que así podamos entonces regresar, realinearnos, porque nos hemos desviado. Padre, yo oro. Venimos aquí ante ti, Señor, con nuestra mano en nuestro corazón. Señor, que tú protejas nuestro corazón, que sea guardado y que podamos entonces escuchar a nuestra autoridad, a la autoridad que tú nos has puesto para que nos ayuden. Que tu palabra entre a nuestros corazones y que nos traigan de regreso a ti, Señor. Danos un corazón humilde para que cuando la autoridad nos poda, nos corrige, que podamos escuchar. Y oramos por nuestros oídos. A menudo cuando nosotros escuchamos lo que tú dices, a veces pensamos, no, es que la autoridad no nos entiende. Pero ayúdanos, Señor, para ser capaces de recibirlo y saber que ellos lo dan con un corazón lleno de amor. Porque entre más nosotros nos desviamos, más nosotros rechazamos la corrección. Ayúdanos, Señor. Así como tú ayudas a la iglesia de Corinto y ella fue capaz de arrepentirse y regresar. Danos oídos para que nos ayuden a escuchar. Ahora yo quiero invitar a los líderes de célula y a los colaboradores de la iglesia 611. Y si usted está en línea y usted es un líder de célula, también quiero que se ponga en pie. Démosles un aplauso a los líderes de célula y a los colaboradores, porque esto representa nuestra gratitud hacia ellos. Porque ellos han ministrado y nos han servido con un corazón lleno de amor. Y yo creo que es bueno que reciban reconocimiento. Ahora quizás usted está enfrentando lo que Pablo está enfrentando, donde aquellos que están bajo su discipulado le han acusado, le están acusando, usted no me ama. Y ellos se han formado un frente en contra de usted. Si así es el caso, queremos orar por usted. Y si usted está en línea, también queremos orar por usted. Si le han tratado así, uno quisiera golpearles, pero no.
Cada colaborador que se ha puesto de pie ahora se puede sentar. Tenemos pastores aquí, colaboradores o líderes de célula que oren por la gente que pasó al frente. Oremos todos los que estamos aquí en unidad. Oremos por los colaboradores, oremos por los líderes, oremos para que ellos no se rindan y que se mantengan discipulando, porque así fue Pablo, él no se rindió, él continuó discipulando. Y que el Señor ayude a nuestros colaboradores y a los líderes de célula para que por la gracia de Dios puedan continuar ministrando a la grey, a la congregación que Dios les ha dado. Y los que están en línea también oren por los colaboradores y por los líderes de célula, especialmente aquellos que están en luchas, porque Dios les puede consolar, confortar. Padre, nosotros oramos por todos los líderes de célula que han dado su amor, su compromiso para el discipulado. Inicialmente nosotros no sabíamos cómo pastorear, pero por nuestro amor hacia ti, Señor, nosotros nos levantamos para pastorearlos. Pero tú sabes, Señor, que en sus corazones ellos se enfrentan problemas y ellos se sienten mal entendidos y también tienen que enfrentar acusaciones. Pero como leemos en este capítulo, tú sabes por lo que nosotros estamos pasando y tú sabes el amor que ellos han dado. Señor, confórtalos a ellos, sánalos, Señor. Jesucristo, nosotros oramos por todos los colaboradores y por todos los líderes de célula. Damos gracias por ellos. Aquí tenemos pastores, colaboradores, líderes de célula que cuidan por las ovejas. Y a veces no sabemos y no entendemos las luchas por las que ellos pasan, pero ayúdanos a entender, Señor, lo que ellos están pasando. Fortalécelos, Señor, para que su amor sea como el primer amor. Fortalécelos, Señor, para que continúen ministrando tu grey, tu rebaño. Dios, tú eres un Dios bueno. Y todos los colaboradores y líderes de célula que están enfrentando dificultades, sea en el lugar de trabajo, sea en discipulado, sea que ellos están aquí enfrente aquí en el frente, en el altar.
ver estas personas que han sido falsamente acusados. Tú sabes, Señor, tú conoces. Señor, que tú los reivindiques. Señor, también nosotros oramos por todos los colaboradores y por todos los líderes de célula, inclusive aquellos que están escuchando en línea, y que en tu amor ellos puedan continuar aferrándose, nunca rendirse en el discipulado. Señor, nosotros confesamos que durante el discipulado te confesamos ante ti, Señor, que es tan difícil. En momentos que son muy difíciles. Y hay ocasiones en que no hay crecimiento en las células. Pero ayúdanos, Señor. Motiva, que tú nos motives, Señor, para que por tu gracia continuemos siendo humildes y escojamos continuar amando. Y que escojamos seguir siendo humildes. Y que tú nos sostienes con tus poderosos brazos. Y que tú nos ayudas mientras nosotros continuamos en este camino del discipulado, que tú nos vas a dar más y más gozo y tú nos vas a fortalecer más y más. Que experimentemos gran gozo en el discipulado. Y así entonces podemos experimentar tu vida en nosotros. Ayúdanos para poder imitarte. Ayúdanos y continúa guiándonos, Señor. Y finalmente, antes de bendecirle a ustedes, vamos a compartir en parejas. ¿Qué vamos a compartir? El sufrimiento que usted ha experimentado en su camino de la fe. Jesucristo, Pablo enfrentó muchos sufrimientos, continuamente estaba en peligros por parte de los gentiles o por su propia gente. Nosotros no hemos tenido ninguna de estas experiencias, ser apedreado o padecido naufragio. Pero entonces demos gracias a Dios, porque nosotros no hemos experimentado esto. No tenemos que tomar por sentado estas cosas, porque en países en donde hay restricciones hacia el Evangelio, sí se puede ser apedreado hasta la muerte por el Evangelio. Demos gracias al Señor. Y finalmente, también intercedamos por el pastor Joshua y por su esposa, Simo Delfina, porque los ataques generalmente vienen de primera al pastor Joshua. Los ataques generalmente van directos a el pastor Joshua y a Simo Delfina, su esposa. Ellos son los primeros. A nosotros no nos conocen, no saben quiénes somos, pero ellos son los primeros que reciben los ataques. Y ellos son humanos. Y ustedes saben, ellos, los pastor Joshua y Simón, nunca han dicho que quieren rendirse. No, ellos lo que dicen es: no pongamos atención a los ataques del enemigo. Así que también oremos por ellos dos, porque ellos están discipulando más de 100 iglesias, y sus líderes y los pastores generales de esas iglesias y los matrimonios de estos pastores. Y a veces nosotros no decimos: yo no puedo con lo que yo tengo. Ahora imagínense ellos. Oremos por el pastor Joshua y por la esposa Simo Delfina, para que ellos continúen discipulando, que continúen ministrando, que no se rindan, y oremos también por su salud.
Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y proclamemos que no importa qué tipo de luchas o pruebas nosotros enfrentemos en el discipulado, que nosotros no nos rindamos. Todos los problemas un día pasarán, un día y muy pronto pasarán. Y la gloria eterna será nuestro premio. Aflicción puede venir, el cansancio puede venir. Todos estos problemas un día pronto pasarán. Pero la gloria eterna será nuestro premio. Señor, yo glorifico tu nombre. Señor, te amo con todo mi corazón. Sí, Señor Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Y en este camino de la fe que continuemos, Señor, contigo. Señor, el sufrimiento que enfrentó Pablo, yo le bendigo a usted en el nombre de Cristo Jesús para que quizás en este momento usted está enfrentando toda clase de dificultades. Yo le bendigo con fortaleza, paz y el gozo y la gracia del Señor. Y le bendigo que entre más difícil sean las circunstancias que le rodean, más fuerte es usted y más esperanza tiene usted. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo para que todos estos desafíos o problemas que usted enfrenten sean una gloriosa reina, una marca de honor en usted. Y así cuando usted comparte con otros acerca de su vida, usted va a hablar de la gloria de Cristo en usted. Y no importa en qué tipo de faceta de su vida usted se encuentra ahora, usted va a reflexionar y usted va a reflejar la gloria de la resurrección y en el gozo en la persecución. Y yo le bendigo donde quiera que usted, que la salvación de Dios esté allí con usted, la victoria de Dios está con usted, la gloria le llenará a usted y usted va a irradiar la gloria de Dios. Y que donde quiera que usted vaya, usted va a llevar la semejanza, la imagen de Cristo. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo para que usted sea como Pablo, que lo que la gente mira en Pablo no es el sufrimiento, pero él está irradiando la hermosura de Dios. En el nombre de Cristo Jesús le bendigo para que cuando la gente le mira a usted no vea heridas, no vea tristeza ni desesperanza. En lugar de ello, que la gente mire que en cada aspecto de su vida usted es como una gema, como una piedra preciosa que irradia y que brilla la bondad y la luz del Señor. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que usted no solamente experimente la gracia de Dios, sino que también todos aquellos que usted ama experimenten ese amor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús le bendigo. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.